El hacendado revisó al animal con desprecio, caminó alrededor de él como si midiera su inutilidad y finalmente escupió hacia un lado. 40 años trabajando para mí, y esto es lo que te mereces, dijo don Esteban Salazar, señalando al caballo flaco que apenas se sostenía en pie. Llévate esta piltrafa y agradéceme que no te he hecho sin nada. El viejo Tomás Herrera, con 72 años encima y la espalda doblada por 4 décadas de jornadas desde el alba hasta el anochecer, observó al animal con los ojos húmedos. No dijo nada. Sabía que cualquier palabra sería inútil. El patrón rico creyó que estaba deshaciéndose de un problema y cumpliendo con una deuda de manera miserable. No sabía que estaba cometiendo el error que lo perseguiría el resto de su vida. Quédate hasta el final. Lo que ese caballo ocultaba bajo su apariencia destrozada cambiaría la suerte de ambos hombres para siempre y revelaría que el verdadero valor de las cosas nunca está donde los ojos codiciosos buscan. El sol de marzo caía pesado sobre la hacienda Los Nogales, levantando vapor de la tierra seca. Tomás apretó el sombrero contra su pecho y asintió en silencio. Tomó la cuerda que colgaba del cuello del caballo y comenzó a caminar hacia la salida de la propiedad. El animal cojeaba de la pata trasera derecha, tenía las costillas marcadas como surcos en la tierra, y su pelaje gris estaba cubierto de mugre y calvas. Parecía que cualquier día se desplomaría y no volvería a levantarse. Don Esteban Salazar había heredado la hacienda de su padre 20 años atrás, pero no heredó su carácter. El viejo Salazar, aunque severo, sí pagaba salarios justos y respetaba a sus trabajadores. El hijo, en cambio, reducía jornales cada año, vendía tierras para mantener su vida de lujos en la capital y trataba a los peones como herramientas desechables. Tomás había servido primero al padre y luego al hijo, siempre con la misma lealtad, siempre con la misma dignidad callada. Cuando Tomás cumplió 70 años, pidió su retiro. Don Esteban lo miró como quien recuerda un mueble viejo que estorba. «Te daré lo que te corresponde», dijo sin mirarlo a los ojos. «Pero no esperes dinero. La hacienda no está para regalos». Tomás no respondió. Había ahorrado algo durante todos esos años, muy poco, apenas suficiente para no morirse de hambre en sus últimos días. Esperaba al menos una compensación pequeña, una gratitud mínima. En cambio, 3 días después, el capataz lo llamó al corral. «El patrón dice que te lleves al caballo. Esa es tu liquidación». El caballo se llamaba Grisón y había llegado a la hacienda hacía 5 años, comprado por don Esteban en un remate de animales confiscados por deudas. Nadie sabía de dónde venía. Llegó en mal estado, golpeado, asustado, casi salvaje. Don Esteban lo había comprado por casi nada, pensando que podría revenderlo después de engordarlo. Pero el animal nunca mejoró del todo. Comía poco, se dejaba montar a regañadientes y parecía siempre enfermo. Don Esteban lo usó para las tareas más duras, cargando leña y piedras, hasta que finalmente decidió que ya no servía ni para eso. Así fue como Tomás Herrera, después de 40 años de trabajo bajo el sol y la lluvia, salió de la hacienda Los Nogales con un caballo moribundo como único pago. Caminaron despacio por el camino de tierra que llevaba al pueblo de San Jacinto, a 8 kilómetros de distancia. El polvo se levantaba con cada paso. Tomás no tenía prisa. Su pequeña casa de adobe, heredada de sus padres, lo esperaba al otro lado del río seco. No tenía familia. Su esposa había muerto 15 años atrás. Su único hijo, Ramiro, se había ido a la ciudad a buscar trabajo y murió en un accidente de construcción cuando tenía apenas 23 años. Desde entonces, Tomás vivía solo, trabajaba en silencio y guardaba su dolor donde nadie pudiera verlo. El caballo se detuvo a mitad del camino, respirando con dificultad. Tomás lo observó con atención. Le pasó la mano por el lomo sucio y sintió los huesos bajo la piel. «Tranquilo», murmuró. «Ya casi llegamos». El animal levantó la cabeza y lo miró con un ojo oscuro, profundo, de como si entendiera las palabras.
Tomás notó algo extraño en esa mirada. No era la mirada vacía de un animal vencido. Había algo más, algo que no podía nombrar. Cuando finalmente llegaron a la casa, el sol ya se había puesto. Tomás amarró al caballo bajo el árbol de mezquite que crecía en el patio y le trajo un balde de agua fresca del pozo. El animal bebió despacio, sin ansiedad, como si supiera que ahora tenía tiempo. Tomás entró a la casa, encendió el candil y se sentó en la única silla de madera que tenía. Se quedó mirando la oscuridad por la ventana. No sentía rabia. Sentía algo peor. Una tristeza vieja, instalada en los huesos. El tipo de tristeza que nace cuando un hombre entiende que su vida entera fue usada y luego descartada sin consideración alguna. Se durmió con ese peso en el pecho. Al día siguiente, Tomás despertó con el canto del gallo del vecino. Salió al patio y encontró al caballo echado bajo el árbol, respirando con calma. Se acercó con cuidado, todavía sin saber si el animal vería otro amanecer. Pero Grisón levantó la cabeza al sentirlo cerca y se puso en pie con esfuerzo. Tomás decidió que lo primero era limpiarlo. Fue al pozo, llenó 2 baldes de agua y con un trapo viejo comenzó a lavar el pelaje del caballo. El agua bajaba sucia, arrastrando capas de mugre acumulada durante años. Tomás trabajaba despacio, con paciencia, hablándole en voz baja como solía hacerlo con los animales cuando trabajaba en el corral de la hacienda. Pasó toda la mañana en esa tarea. Mientras frotaba el lomo del caballo, encontró algo que lo sorprendió. Bajo la mugre y las calvas, el pelaje comenzaba a mostrar un color distinto. Y no era el gris opaco que parecía tener. Era un gris plateado, casi brillante en algunas zonas. Y la estructura del cuerpo, una vez limpio, revelaba proporciones que Tomás no había notado antes. El cuello era más largo de lo normal. Las patas, aunque flacas, tenían una forma elegante. La cabeza era fina, con fosas nasales anchas y ojos separados. Tomás se detuvo, el trapo goteando en su mano, y observó al animal con atención renovada. Había trabajado con caballos toda su vida. Había visto cientos de ellos, y algo en Grisón le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. «¿De dónde vienes tú?», murmuró. El caballo sacudió la cabeza, como si respondiera a su manera. Tomás recordó entonces algo que su padre le había contado muchos años atrás, cuando él era apenas un niño. Su padre había trabajado en una hacienda grande en el estado vecino, a una de esas propiedades enormes donde criaban caballos de raza para venderlos a gente rica de la capital y del extranjero. Le había enseñado a reconocer ciertos rasgos, la forma del cráneo, la separación de los ojos, la curvatura del cuello, la angulación de las patas. Le había dicho que los caballos de pura sangre podían esconderse bajo el abandono, pero que sus huesos no mentían. Tomás se agachó y revisó las patas delanteras del caballo. Pasó los dedos por los tendones, por las articulaciones. Luego revisó la boca, abriendo con cuidado los labios para ver los dientes. El caballo tenía alrededor de 10 años, no más. No era viejo. Estaba destruido por el maltrato, pero no por la edad. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente, pero lo apartó de inmediato. Era imposible. Un caballo así no terminaría en manos de don Esteban Salazar por unos cuantos pesos en un remate, pero la duda quedó sembrada. Durante los siguientes días, Tomás se dedicó a cuidar a Grisón con una atención que no le había dado a nada desde la muerte de su hijo. Le preparaba comida especial, maíz molido mezclado con melaza que compraba con sus últimos ahorros, alfalfa fresca que conseguía intercambiando trabajo con el vecino que tenía parcela. Le curaba las heridas con ungüentos caseros hechos de hierbas y sebo. Le cepillaba el pelaje cada mañana y cada tarde. El caballo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles, el brillo que volvía al ojo, la forma en que levantaba las orejas al escuchar sonidos, el apetito que regresaba poco a poco.
Después de 2 semanas, Grisón ya no cojeaba tanto. Su respiración era más regular. Y su pelaje, ahora completamente limpio, revelaba un gris plateado que parecía metal pulido bajo el sol. Tomás se sentaba por las tardes en el patio, con el caballo parado a su lado, y le hablaba como si el animal pudiera entender cada palabra. «¿Sabes? Mi hijo quería tener un caballo cuando era niño», decía, la voz suave, casi un susurro. «Le prometí que algún día le compraría uno. Nunca pude cumplir esa promesa, nunca tuve suficiente dinero». El caballo movía la cabeza, como si asintiera. Tomás sonreía apenas, con esa tristeza tranquila que solo conocen los hombres que han perdido demasiado. Una tarde, el vecino de Tomás, un hombre llamado Eusebio, que tenía una parcela pequeña y criaba cabras, se acercó al cerco y se quedó mirando al caballo con los ojos entrecerrados. «Oye, Tomás», dijo con desconfianza, «¿de dónde sacaste ese animal?» «Me lo dio el patrón, como pago». Eusebio soltó una risa corta, incrédula. «¿Ese caballo? ¿El que parecía que se iba a morir en cualquier momento?» «El mismo». Eusebio entró al patio y caminó alrededor de Grisón, observándolo de cerca. Se detuvo frente a él y silbó bajito. «Tomás, no sé si te diste cuenta, pero este caballo no es un caballo común». «¿Qué quieres decir?» «Mira el cuello, mira las patas, la forma de la cabeza». Eusebio pasó la mano por el lomo del animal. «Este es un caballo árabe, o tiene sangre árabe. Estoy casi seguro». Tomás sintió que algo se apretaba en su pecho. No dijo nada. «¿Sabes cuánto vale un caballo así?», continuó Eusebio. «Si está bien cuidado, puede valer miles, decenas de miles». «No digas tonterías», murmuró Tomás, pero su voz temblaba ligeramente. «No es tontería. Yo trabajé un tiempo en un rancho donde criaban pura sangre. Sé reconocerlos». Eusebio lo miró fijamente. «Don Esteban no tenía idea de lo que tenía, ¿verdad?». Tomás no respondió. Se quedó mirando al caballo, que los observaba a ambos con calma. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se levantó varias veces, salió al patio y se quedó parado junto al caballo bajo la luz de la luna. Sentía una mezcla extraña de esperanza y miedo. Si Eusebio tenía razón, si Grisón era realmente un caballo de raza pura, entonces lo que don Esteban le había dado como desprecio era en realidad un tesoro. Pero también sabía que un hombre pobre con un caballo valioso podía atraer problemas. La envidia era peligrosa en pueblos pequeños. Y don Esteban, si llegaba a enterarse, podría reclamar el animal de vuelta, inventar alguna excusa, el usar su poder para arrebatarle lo único que tenía. Tomás decidió no decir nada, seguir cuidando al caballo en silencio, mantenerlo escondido en la medida de lo posible. Pero el destino tenía otros planes. 3 semanas después de que Tomás se llevara a Grisón, una sequía repentina golpeó la región. No había llovido en 2 meses, y los pozos comenzaron a secarse. El río que atravesaba San Jacinto, normalmente un hilo delgado de agua, se convirtió en una zanja de barro agrietado. La gente comenzó a racionar el agua, las cosechas se marchitaban, el ganado moría. En la hacienda Los Nogales, don Esteban enfrentaba pérdidas que lo ponían furioso. Varios de sus trabajadores renunciaron, buscando empleo en otras regiones. Los que se quedaban exigían más paga por trabajar bajo el sol infernal. Don Esteban se negó a aumentar los salarios, o si la tensión creció. Una tarde, el capataz le informó que uno de los pozos profundos de la hacienda, el que alimentaba los corrales y la casa principal, estaba casi seco. Necesitaban encontrar una nueva fuente de agua o comprar camiones cisterna, lo cual era carísimo. «¿Y el viejo pozo del cerro?», preguntó don Esteban. «Ese está abandonado desde hace años, patrón. Está lleno de piedras. Nadie ha podido limpiarlo». «Pues que lo limpien ahora». El capataz dudó. Se necesitarían varios hombres y animales fuertes para subir el equipo por ese camino, y no tenemos suficientes caballos en buen estado. Don Esteban apretó la mandíbula.
Recordó entonces que había regalado uno de sus caballos al viejo Tomás. Un animal inútil, cierto, pero en ese momento cualquier bestia de carga era valiosa. «Ve al pueblo», ordenó. «Busca a Tomás Herrera. Sí, dile que necesito que me preste el caballo que le di. Solo por unos días». El capataz asintió y partió esa misma tarde hacia San Jacinto. Cuando el capataz llegó a la casa de Tomás, encontró al viejo sentado bajo el mezquite, con Grisón pastando tranquilo cerca del cerco. El capataz se quedó paralizado al ver al animal. No podía creer que fuera el mismo caballo. El pelaje gris plateado brillaba bajo el sol. El cuerpo había ganado peso. Los músculos se notaban bajo la piel. Las patas se veían firmes y fuertes. El caballo levantó la cabeza al sentir la presencia del capataz, y sus ojos oscuros lo miraron con una inteligencia que resultaba casi inquietante. «Tomás», dijo el capataz, todavía sin apartar la vista del caballo. «El patrón necesita que le prestes el caballo, solo unos días. Para trabajar en el pozo del cerro». Tomás se puso de pie despacio, sosteniéndose de la rama del árbol. Miró al capataz sin expresión. «El caballo es mío. El patrón me lo dio como pago». «Lo sé. Por eso te pido que lo prestes, no que lo devuelvas». «No». La respuesta fue firme, sin explicación adicional. El capataz frunció el ceño. «Tomás, no seas terco. Es solo por unos días. Ya te dije que no». El capataz se acercó un paso, bajando la voz. «Escucha, viejo. No sé qué le hiciste a ese caballo, pero se ve completamente diferente. Si el patrón lo ve así, va a querer recuperarlo. Y tiene abogados. Puede decir que hubo un error, que no era ese el caballo que te tocaba. ¿Entiendes?» Tomás apretó los puños. Sabía que el capataz tenía razón. Don Esteban era capaz de cualquier cosa para recuperar algo de valor. Pero también sabía que si prestaba a Grisón, el patrón encontraría la manera de quedárselo para siempre. «Dile al patrón que el caballo está enfermo», dijo Tomás, «que no puede trabajar». «¿Enfermo? Ese caballo se ve mejor que la mitad de los animales de la hacienda». «Eso es lo que le vas a decir». El capataz lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Asintió lentamente. «Está bien, yo le diré. Pero esto no va a terminar aquí, Tomás. Ten cuidado». Cuando el capataz se fue, Tomás se quedó parado en el patio, mirando el polvo que levantaba el camino. Sabía que había comenzado una guerra silenciosa. Una guerra entre un hombre poderoso, que creía que todo le pertenecía, y un hombre pobre, que solo quería conservar lo poco que tenía. Grisón se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Tomás le pasó la mano por el cuello, sintiendo el calor del animal, el latido lento de su corazón. «No te van a quitar», susurró. «Te lo prometo». Esa promesa, hecha en voz baja bajo el árbol de mezquite, cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Al día siguiente, don Esteban recibió el informe del capataz con una mezcla de furia y desconcierto. El caballo que había regalado como basura ahora era un animal robusto, saludable, incluso hermoso. Algo no cuadraba. Se preguntó si Tomás lo había cambiado por otro, pero eso era imposible. El viejo no tenía dinero para comprar un caballo, y menos uno de esa calidad. «Quiero ver a ese animal con mis propios ojos», dijo don Esteban. El capataz dudó. «Tomás no va a dejarte entrar a su propiedad, patrón. Y técnicamente, el caballo es suyo. Se lo diste como liquidación». Don Esteban golpeó el escritorio con el puño. «Ese caballo valía 50 pesos cuando lo compré. No sabía que podía valer más. Si ese viejo lo arregló, es porque el animal siempre tuvo potencial. Y ese potencial me pertenece a mí». El capataz no dijo nada. Sabía que la lógica del patrón era retorcida, pero también sabía que los hombres como don Esteban siempre encontraban formas de torcer la ley a su favor. Pasaron varios días. La sequía empeoraba. El pozo del cerro seguía sin limpiarse por falta de animales de carga suficientes. Don Esteban tuvo que comprar agua en camiones cisterna, gastando una fortuna. Su humor se volvió insoportable.
Despidió a 2 trabajadores por errores menores. Amenazó a otros con reducir salarios. Mientras tanto, en San Jacinto, la noticia del caballo de Tomás comenzó a circular. Eusebio, el vecino, le había contado a su esposa, y ella a su comadre, y pronto todo el pueblo sabía que el viejo Tomás tenía un caballo de raza escondido en su patio. La gente comenzó a pasar frente a su casa con cualquier excusa, solo para echar un vistazo. Algunos lo felicitaban, otros lo miraban con envidia. Un hombre llamado Don Baltasar, comerciante de animales que visitaba el pueblo cada mes, se presentó en la casa de Tomás una mañana. «Vengo a hacerte una oferta», dijo sin rodeos. «Dicen que tienes un caballo árabe. Estoy dispuesto a pagar 20,000 pesos por él». Tomás lo miró desde la puerta de su casa. «No está en venta». «25,000». «No». Don Baltasar sonrió con paciencia forzada. «Eres un hombre pobre, Tomás. Con ese dinero podrías vivir cómodo el resto de tu vida. ¿Por qué rechazas una oferta así?» «Porque no todo se vende». «Todo se vende. Solo es cuestión de precio». «Entonces mi precio es que te vayas de mi propiedad». Don Baltasar se fue, pero la oferta quedó en el aire, y el pueblo entero hablaba de ella. 25,000 pesos. Una fortuna. Y Tomás había dicho que no. ¿Estaba loco? ¿O sabía algo que los demás no sabían? Una semana después, llegó al pueblo un hombre distinto. Vestía traje claro, llevaba sombrero de ala ancha y conducía una camioneta nueva. Se presentó como el licenciado Uribe, abogado de un criador de caballos de la capital que había escuchado rumores sobre un ejemplar excepcional en San Jacinto. Cuando vio a Grisón, el licenciado se quedó inmóvil durante varios segundos, como si estuviera viendo un fantasma. «¿De dónde sacó este caballo?», preguntó con voz tensa. «Me lo dieron como pago por mi trabajo». «¿Quién se lo dio?» «Don Esteban Salazar, el dueño de la hacienda Los Nogales». El licenciado sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías del caballo desde todos los ángulos. Luego se acercó y revisó el interior de la oreja derecha del animal. Ahí, casi invisible bajo el pelo, había una pequeña marca en forma de número. 47. El licenciado cerró los ojos un momento, como si estuviera haciendo un cálculo mental. Luego miró a Tomás con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. «Este caballo fue robado hace 5 años de un criadero en el estado de Querétaro. Su nombre registrado es Farid. Es un pura sangre árabe con pedigrí completo. Su valor estimado es de 200,000 pesos, tal vez más». Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «El criador ofreció recompensa por información», continuó el licenciado. 50,000 pesos. Pero si usted tiene documentos que prueben que lo adquirió legalmente, el caballo es suyo por derecho. Don Esteban me lo dio. Hay testigos. ¿Tiene algo por escrito? No. El licenciado asintió lentamente. Voy a ser honesto con usted, señor Herrera. Don Esteban probablemente compró este caballo sin saber lo que era. En un remate de bienes confiscados, animales robados suelen aparecer mezclados con ganado común. Si usted quiere quedarse con el caballo, va a tener que demostrar que fue un regalo legítimo. Y don Esteban, cuando se entere del valor real, va a intentar recuperarlo. Que lo intente, dijo Tomás con voz calmada. El licenciado sonrió apenas. Usted es valiente, señor. O muy terco, tal vez ambas cosas. Sacó una tarjeta de su cartera. Si necesita ayuda legal, llámeme. Mi cliente está dispuesto a pagar la recompensa si usted ayuda a aclarar cómo llegó este caballo a manos de don Esteban. Y si usted decide vender, el criador original tiene prioridad de compra. Tomás tomó la tarjeta sin mirarla y la guardó en el bolsillo de su camisa. Cuando el licenciado se fue, el viejo se sentó bajo el mezquite con Grisón, o Farid, como ahora sabía que se llamaba, parado junto a él. El caballo bajó la cabeza y Tomás la sostuvo entre sus manos, mirándolo a los ojos. 200,000 pesos, murmuró, y yo sin saber nada.
pero algo dentro de él, algo que no tenía que ver con el dinero, le decía que ese caballo había llegado a su vida por una razón. No era casualidad, no podía serlo. Esa tarde, Eusebio volvió a visitarlo, esta vez acompañado de otros 2 vecinos. Venían a avisarle que don Esteban había estado preguntando en el pueblo por abogados y que planeaba demandar a Tomás para recuperar el caballo. Dice que hubo un error, explicó Eusebio, que no era ese el caballo que quería darte, que te dio el caballo equivocado. Tomás sonrió sin humor. Claro, ahora que vale algo, hubo un error. Tienes que protegerte, Tomás. Busca un abogado, junta testigos. ¿Testigos de qué? Todos vieron cómo me echó de la hacienda con este caballo. Todos escucharon cómo me llamó viejo inútil y me dijo que me llevara esta piltrafa. Esas fueron sus palabras. Uno de los vecinos asintió. Yo estaba ahí ese día. Oí todo. Y yo, dijo el otro. Eusebio puso una mano en el hombro de Tomás. Entonces hay que prepararse, porque don Esteban no va a dejar esto así. Y no lo hizo. A la semana siguiente, Tomás recibió una citación legal. Don Esteban Salazar lo demandaba por apropiación indebida de bien ajeno y exigía la devolución inmediata del caballo, más daños y perjuicios. El documento, lleno de términos legales que Tomás apenas entendía, lo acusaba de haber cambiado el caballo que le habían dado por otro de mayor valor, o de haber ocultado intencionalmente las características del animal para quedarse con algo que no le correspondía. Tomás llevó el papel al licenciado Uribe, que ahora actuaba como su abogado sin cobrarle un peso, financiado por el criador de Querétaro, que quería recuperar la información sobre el robo de Farid. El licenciado leyó la demanda y soltó una risa seca. Esto no tiene fundamento legal, es puro teatro, pero puede alargarse meses, y don Esteban tiene dinero para mantener el proceso. Quiere cansarte. Que vendas el caballo o se lo devuelvas solo para acabar con el problema. No voy a hacer ninguna de esas cosas, dijo Tomás. Entonces prepárese para una batalla. El caso se volvió famoso en San Jacinto y los pueblos vecinos. La gente hablaba del viejo Tomás que se enfrentaba al patrón rico. Algunos lo apoyaban abiertamente. Otros, con miedo a represalias de don Esteban, guardaban silencio. Pero nadie era indiferente. Don Esteban, mientras tanto, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado: el peso de la opinión pública en su contra. En el mercado del pueblo, las mujeres dejaban de saludarlo. En la cantina, los hombres hacían silencio cuando entraba. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora estaba manchado con la palabra ladrón, susurrada en las esquinas. Intentó comprar testigos y ofreció dinero a trabajadores para que declararan que el caballo que le dio a Tomás era otro, uno distinto, pero nadie aceptó. Algunos porque tenían principios, otros porque temían la vergüenza pública de mentir en un juicio. Don Esteban también intentó intimidar a Tomás. Envió a hombres a su casa por las noches para asustar al viejo, para hacerle creer que estaba en peligro. Pero Tomás no se asustaba. Dormía con una escopeta vieja al lado de la cama, y Grisón, que ahora era fuerte y estaba alerta, relinchaba cada vez que alguien se acercaba demasiado. El juicio se realizó 3 meses después, en el juzgado del municipio. La sala estaba llena de gente: campesinos, comerciantes, mujeres con niños en brazos. Todos querían ver cómo terminaba la historia. Don Esteban llegó con traje oscuro y 2 abogados. Sí, Tomás llegó con su ropa de trabajo limpia y el licenciado Uribe. El abogado de don Esteban argumentó que su cliente había cometido un error al entregar el caballo, que no sabía que era un animal de valor, y que por lo tanto el intercambio no había sido justo. Exigió la devolución o una compensación económica de 150,000 pesos. El licenciado Uribe presentó 3 testigos: el capataz de la hacienda, que admitió que don Esteban había ordenado darle el caballo viejo que ya no servía, y 2 vecinos que escucharon a don Esteban llamarlo piltrafa el día que Tomás salió de la propiedad. Luego,
El licenciado presentó un argumento demoledor. Señor juez, don Esteban Salazar le dio a Tomás Herrera ese caballo como pago por 40 años de trabajo. 40 años. En ese tiempo, el señor Herrera ganó un promedio de 3,000 pesos al mes, según los registros de la Hacienda. Eso suma 1,440,000 pesos en salarios. Don Esteban nunca le pagó aguinaldo, nunca le dio seguro médico, nunca le otorgó vacaciones pagadas. Si calculamos lo que legalmente le correspondía al señor Herrera, la deuda supera los 2 millones de pesos. Así que, aunque el caballo valiera 200,000, sigue siendo insuficiente para cubrir lo que don Esteban le debe. El silencio en la sala fue absoluto. Don Esteban palideció. Su abogado intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Tiene razón el licenciado Uribe. Este caso no es sobre un caballo, es sobre justicia laboral. El juez miró a don Esteban con severidad. Y usted, señor Salazar, debería estar agradecido de que el señor Herrera no lo esté demandando a usted. El juez dictó sentencia. El caballo era propiedad legítima de Tomás Herrera. Don Esteban debía pagar las costas del juicio y tenía prohibido acercarse a la propiedad del señor Herrera bajo pena de arresto. Cuando el juez golpeó el mazo, la sala estalló en aplausos. Don Esteban salió del juzgado entre murmullos y miradas de desprecio. Tomás salió rodeado de gente que lo felicitaba. Le daba palmadas en la espalda, le ofrecía comida y ayuda. Pero don Esteban no aceptó la derrota. Durante las siguientes semanas, intentó apelar la sentencia. Contrató abogados más caros, buscó tecnicismos legales, ofreció dinero bajo la mesa a funcionarios, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Su reputación estaba arruinada. Todos los periódicos regionales publicaron la historia. Hacendado intenta robarle caballo a trabajador explotado durante 40 años. Las redes sociales compartieron la noticia. Grupos de defensa de derechos laborales lo señalaron públicamente. Don Esteban comenzó a perder contratos. Clientes que le compraban ganado ya no le llamaban. Proveedores le exigían pagos adelantados porque desconfiaban de él. Trabajadores renunciaban, prefiriendo buscar empleo en otras haciendas antes que seguir trabajando para un hombre marcado como injusto. La hacienda Los Nogales comenzó a decaer. Los corrales vacíos, los campos sin sembrar. La casa principal, antes impecable, mostraba signos de abandono. Don Esteban se volvió amargo, obsesionado. Conducía hasta San Jacinto solo para ver desde lejos la casa de Tomás, donde el caballo pastaba tranquilo. No podía entender cómo un viejo pobre lo había derrotado, no podía aceptarlo. Una noche, bebiendo solo en su despacho, tomó la decisión de hacer algo desesperado. Contrató a 2 hombres de otro estado, gente que no lo conocía, para que robaran el caballo. Les pagó por adelantado y les dio instrucciones precisas. Pero Eusebio, que había escuchado rumores en la cantina del pueblo, avisó a Tomás. Esa noche, 6 hombres del pueblo se turnaron para vigilar la casa. Cuando los 2 ladrones aparecieron cerca de la medianoche, fueron recibidos con linternas, palos y advertencias. Los ladrones huyeron. Uno de ellos fue capturado por la policía 2 días después, y bajo presión, confesó quién lo había contratado. Don Esteban fue arrestado. No pasó más de 3 días en la cárcel antes de que su familia pagara la fianza, pero el daño ya estaba hecho. La acusación de intento de robo quedó registrada. Su nombre apareció en todos los periódicos. Cuando salió de la cárcel, don Esteban regresó a la hacienda y descubrió que sus últimos trabajadores se habían ido. La propiedad estaba desierta. Los bancos comenzaron a cobrar deudas acumuladas. En 6 meses, la hacienda Los Nogales fue embargada y puesta en remate. Don Esteban Salazar, el hombre que una vez creyó que todo podía comprarse o controlarse, perdió todo por no haber sabido reconocer el valor de las cosas ni el de las personas. Mientras tanto, en la pequeña casa de adobe de San Jacinto, Tomás Herrera vivía tranquilo. No vendió a Grisón. Rechazó todas las ofertas, incluso la del criador de Querétaro,
que finalmente aceptó que el caballo había encontrado el hogar que merecía. Don Tomás no necesitaba el dinero. El licenciado Uribe, impresionado por su integridad, le ayudó a demandar a don Esteban por salarios impagos y prestaciones. Ganó el caso y recibió una compensación de 400,000 pesos, suficiente para vivir con dignidad el resto de su vida. Pero lo que más valoraba no era el dinero, era el caballo. Cada mañana, Tomás salía al patio y Grisón se acercaba a él, apoyando la cabeza en su hombro. Era un ritual silencioso, un entendimiento entre dos seres que habían sido desechados y que ahora, juntos, habían encontrado paz. Los niños del pueblo venían a visitar a Grisón. Tomás les enseñaba a cepillarlo, a darle de comer, a acercarse con respeto. Les contaba la historia, no con orgullo, sino como una lección, que el valor de las cosas no está en su apariencia, y que la dignidad no tiene precio. De un año después del juicio, don Esteban abandonó la región, se fue a la capital, donde nadie conocía su historia, e intentó comenzar de nuevo. Pero la sombra de lo que había hecho lo perseguía. En su interior, cada vez que cerraba los ojos, veía al viejo Tomás saliendo de la hacienda con ese caballo flaco, y se preguntaba cómo no lo había visto, cómo no había reconocido lo que tenía frente a él. La respuesta era simple, pero dolorosa. Nunca había aprendido a mirar más allá de la superficie. Nunca había entendido que el verdadero valor no se mide en apariencias ni en pesos. Tomás murió 5 años después, a los 77 años, en su cama, rodeado de vecinos que lo querían como a un abuelo. Grisón estaba afuera, bajo el mezquite, como siempre. El caballo fue heredado por Eusebio, bajo la condición de que nunca lo vendiera y lo cuidara hasta su muerte natural. Eusebio cumplió la promesa. Grisón vivió otros 8 años, y cuando finalmente murió, fue enterrado bajo el mismo mezquite donde Tomás solía sentarse. El pueblo nunca olvidó la historia. Se convirtió en leyenda local, contada en las noches, enseñada a los niños como ejemplo de que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Hay lecciones que solo se aprenden cuando es demasiado tarde. Don Esteban Salazar pagó 40 años de explotación con un caballo que creyó que no valía nada, sin saber que estaba entregando una fortuna. Pero más allá del dinero, entregó algo más, la prueba irrefutable de su propia ceguera. Porque el verdadero valor nunca está donde los ojos codiciosos miran primero. Está escondido bajo capas de mugre, de abandono, de desprecio. Y solo quien tiene paciencia, quien tiene corazón, quien es capaz de cuidar lo que otros descartan, puede descubrirlo. ¿Cuántas veces hemos desechado algo valioso porque no supimos reconocerlo? ¿Cuántas personas hemos ignorado porque su apariencia no revelaba su verdadero valor? ¿Cuántos caballos hemos regalado pensando que eran piltrafas, sin saber que eran tesoros? Tomás no buscó riqueza, buscó dignidad. Y en ese caballo maltratado encontró no solo un compañero, sino la prueba de que el universo tiene una forma extraña, casi poética, de devolver lo que nos han quitado. El hacendado pagó 40 años con un caballo moribundo, pero ese caballo, al final, valía más que toda la hacienda. Valía más que el orgullo roto de don Esteban. Valía más que cualquier cifra que pudiera escribirse en un papel. Porque el verdadero costo de la injusticia no se mide en pesos. Se mide en lo que pierdes cuando el mundo descubre quién eres realmente. Y don Esteban perdió todo. Su nombre, su poder, su paz. No por un caballo, por haber olvidado que cada persona, cada criatura, cada cosa que despreciamos puede ser exactamente lo que nos devuelva la lección que nunca quisimos aprender. Al final, el castigo no fue la pérdida de dinero. Fue darse cuenta, demasiado tarde, de que siempre tuvo en sus manos lo que buscaba, y lo regaló por ciego, por cruel, por creer que el valor solo existe donde brilla el oro.